La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, soy doctor en diseño instruccional y tecnología. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar sobre los neuromitos concernientes al aprendizaje de una lengua, al bilingüismo y multilingüismo. Muy interesante va a ser el tema de hoy. El primer neuromito tiene que ver con que la parte o el hemisferio izquierdo del cerebro es el que está relacionado con el aprendizaje del lenguaje. Pues los neurocientíficos, después de muchos estudios, se han dado cuenta que realmente al estudiar todo el cerebro, son ciertas las zonas en donde no, no están relacionadas con el aprendizaje del lenguaje. Es decir, no es que solamente en el hemisferio izquierdo está esa zona donde se desarrolla el lenguaje, sino más bien que son varias las zonas del cerebro que se conjugan para que se produzca el lenguaje. Eso pues lo han descubierto los neurocientíficos cuando escanean el cerebro, cuando hacen los estudios. Entonces, por ejemplo, para comprender un texto escrito, pues se necesitan varias partes del cerebro que se conjuguen, por ejemplo, el área de la semántica o también la parte, digamos, visual, pues para ver las letras, las grafías. O sea, son diferentes partes del cerebro que se activan para poder lograr comprender una lectura. Entonces, decir que una persona es, digamos que trabaja más con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho, pues ya es más bien un mito. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que todo el cerebro, toda la red neuronal tiene que conjugarse para poder hacer algo con respecto al lenguaje en general, ya sea el lenguaje general o una lengua en general. Otro mito está relacionado con que los adultos no pueden aprender una lengua extranjera tan rápido como lo hace un niño. También los neurocientíficos se han dado cuenta que esto no es así. Es decir, los neurocientíficos se han dado cuenta que realmente los adultos pueden aprender tan rápido o incluso más rápido que un niño. Ahora, aquí hay que tener en cuenta varias cosas que me gustaría pues que las abordáramos en ese momento para que lo tengan en cuenta, sobre todo si ustedes están aprendiendo una segunda lengua o han querido aprender una segunda lengua y no han podido. Y es que lo primero es que el adulto pues basa más el aprendizaje de una lengua en las reglas. Entonces aquí obviamente entran las reglas gramaticales y las reglas de la lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que si la instrucción se relaciona a eso, digamos que eso va a afectar un poco la motivación de muchos adultos. ¿Por qué? Porque se encuentran de pronto enfrentados a memorizar palabras, memorizar reglas, y pues muchas personas como que de pronto se pueden aburrir, se pueden cansar y sienten que no van a poder precisamente por las reglas de la lengua. Y por eso pueden pensar de que es más difícil para ellos aprender una lengua. Entonces, no hay que confundir el hecho de que hay que aprenderse unas reglas de la lengua con el hecho de que la lengua es difícil, ¿sí?
Es decir, si uno se enfoca en aprender, por ejemplo, las reglas de una lengua, si hay ese enfoque, esa disciplina, se puede lograr y se puede lograr en un tiempo corto. Pero si ustedes creen que la lengua de por sí es difícil, ya por ende va a haber como una limitante. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los adultos como que utilizan su primera lengua para hacer análisis sobre la lengua que están aprendiendo. ¿Eso qué quiere decir? Claro, cuando yo estoy aprendiendo una segunda lengua, pues yo tengo que hacer alguna especie de análisis o de comparación con mi primera lengua. Entonces voy a encontrar, por ejemplo, no sé, tengo que aprender, no sé, las declinaciones, que es algo muy común, por ejemplo, en el alemán o en el ruso, en esas lenguas, y resulta que en español no existen. Entonces ya digo, es difícil, ¿sí? Es decir, todo aquello que no se parezca a mi lengua materna lo voy a considerar automáticamente difícil. No es que sea difícil, lo que pasa es que es diferente, claro, es diferente y sí se necesita atención, se necesita práctica enfocada, pues para aprender esa nueva estructura, pero no es que sea difícil, es diferente, ¿sí? Que si toma tiempo, sí, claro, va a tomar tiempo, pero va a ser un tiempo normal. Por ejemplo, la primera lengua se puede aprender en los 5 primeros años de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que uno dura más o menos 5 años aprendiendo la lengua materna. Y cuando hablamos de una segunda lengua, podemos estar hablando que eso puede ser entre 2 y 7 años. Entonces, para que ustedes vean que aprender una lengua implica tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes pretenden aprender una segunda lengua en 3, 4, 5, 6 meses, realmente ustedes van a aprender es una parte de esa lengua, pero para aprenderla toda, para tener como una maestría en esa lengua, estamos hablando de años incluso. Y entre más inmersión tengamos, pues mucho más rápido vamos a aprender esa lengua. Eso para que ustedes sean realistas y de pronto no se crean lo que dicen algunos lugares que dicen aprenda, no sé, inglés en 3, 4, 5, 6 meses o aprenda hasta durmiendo, que incluso eso lo hablamos la vez pasada, que eso pues tampoco sucede así. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es sobre el acento. El acento es algo que muchas personas se preocupan. El acento tiene que ver con la pronunciación, la musicalidad de la lengua. Sí se sabe, neurocientíficamente hablando, que los niños, digamos en los 2 primeros años, tienen la capacidad de aprender todos los sonidos que puede producir el ser humano, todos, ¿sí? Pero obviamente cuando va creciendo, pues el cerebro se va como acomodando y solamente se va a quedar con ciertos sonidos. Por eso después de cierta edad, el niño solamente va a empezar a utilizar los sonidos de su lengua materna. Ya los demás sonidos no los va a discriminar, no los va a identificar. Por eso cuando empieza a aprender otra lengua, va a aprender con los sonidos de su lengua materna, o sea, va a haber un acento. Obviamente en los adultos va a ser más marcado el acento. Pero ¿qué pasa? Para fines prácticos, realmente lo que nos importa es la comunicación, no tanto el acento. Obviamente hay veces que la pronunciación sí me cambia el significado de ciertas palabras, pero en general para el adulto es más importante la comunicación, no importa el acento. Entonces, si ustedes son de las personas que de pronto se preocupa por el acento, que está aprendiendo una segunda lengua y se preocupa por su acento de la primera lengua, no se preocupe porque digamos que el adulto va a ser más difícil, digamos ya fisiológicamente hablando, que incorpore unos nuevos sonidos. Claro, se pueden aprender, pero implica mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo para que el cerebro empiece a reconocer otros sonidos y poderlos hacer. O sea, se puede, pero implica mucho esfuerzo, mucha energía. Por eso hay muchos adultos que dicen, pues para mí lo más importante es comunicarme. Y realmente eso es lo más importante, comunicarse. Ya lo de los acentos ya tiene que ver más como con oficios específicos que sí requiere
digamos, tener un acento más neutral, un acento más estándar. Pero para cuestiones prácticas no hay que ponerle tanta importancia a lo del acento. También hay que tener en cuenta que los niños viven en un ambiente de inmersión. ¿Eso qué quiere decir? Los niños los ponen a estudiar y ellos no tienen opción, o sea, ellos no pueden decir, no, no voy a ir a estudiar o me voy a quedar en mi casa. Entonces les toca casi que forzadamente estudiar y aprender el idioma que les toca aprender desde pequeños. El adulto no, el adulto dice, no, ya no quiero seguir estudiando y deja de estudiar su segunda lengua y tal vez más adelante retome. O sea, el adulto tiene la opción, el niño no. Por eso es que nos da o nos da la impresión de que el niño aprende más fácil una segunda lengua y es porque el niño no tiene opciones, simplemente le toca aprender. Eso para también tenerlo en cuenta. Y también los niños aprenden una segunda lengua también por supervivencia, es decir, las, las motivaciones son diferentes que las de un adulto. Por ejemplo, un niño siente que necesita aprender una segunda lengua pues para poder hacer amistades en el colegio. Eso pasa mucho con los niños de inmigrantes que viven en otros países, por ejemplo. O sea, hay una motivación por aprender la lengua porque necesita ser incluido, pues digamos, en otros grupos sociales. El adulto no. El adulto, hay muchas personas que dicen que yo quiero aprender una lengua, pero simplemente no hay como una motivación específica. Entonces, como que no hay algo que lo impulse a sumergirse casi que en la lengua, a menos que sea una persona que necesita la lengua para trabajar o una lengua para sobrevivir prácticamente, pero el resto es más como por gusto y cuando las cosas se hacen por ese gusto, pues uno se vuelve más como laxo, es decir, no tengo afán de aprender la lengua, simplemente quiero deleitarme aprendiéndola. Entonces hay que hacer esa diferencia entre hacer algo por supervivencia y hacer algo por simple gusto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los adultos necesitan aprender mucho vocabulario para poder armar sus frases, ¿sí? Y eso les ayuda precisamente a comunicarse. Y digamos que esto volvemos a atarlo con la cuestión de la supervivencia, porque los niños, pues como ellos no tienen tantas opciones, si ustedes escuchan a los niños hablar, los niños utilizan menos vocabulario para hablar sobre algo. O sea, el lenguaje de los niños es más simple que el de un adulto. El de un adulto es más complejo, es incluso más abstracto. Entonces, por eso nos da la impresión de que el niño aprende más rápido y resulta que no. Simplemente que el niño con menos palabras puede comunicarse. En cambio, el adulto necesita muchas palabras para poderse comunicar. Y en últimas, pues lo que podemos decir sobre este neuromito de que los adultos aprenden menos rápido o que los niños aprenden más rápido que los adultos una segunda lengua, pues es simplemente un mito. Todo depende más bien de la consistencia, la disciplina. Si usted tiene esas dos cosas, usted puede aprender una segunda lengua muy rápido. Consistencia, disciplina. Ahora, otro neuromito dice que los niños deben adquirir su lengua, su primera lengua, antes de aprender una segunda lengua. Los neurocientíficos se han dado cuenta de que esto no es así. Es decir, el niño nace con la capacidad de aprender todos los sonidos que un ser humano puede producir. Eso es impresionante. Es decir, el niño en sus primeros años de vida tiene la capacidad de aprender muchas lenguas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, es impresionante esto, al mismo tiempo. Entonces, para los padres que tienen hijos pequeños, aprovechen esa edad para que puedan, digamos, escuchar diferentes sonidos de diferentes lenguas y aprender 2 o 3, incluso 4 lenguas al mismo tiempo, no pasa nada. Los adultos también pueden hacer lo mismo. Claro que los adultos es más difícil, ¿por qué? Por cuestiones de tiempo. No tenemos el tiempo, dinero, porque eso también cuesta, y pues la disciplina que eso implica. Pero
claro que sí se pueden aprender varias lenguas al mismo tiempo. Es más, si las lenguas son relacionadas entre ellas como las lenguas romances, va a ser mucho más fácil. Otro neuromito habla sobre, que los niños pueden aprender las habilidades de una manera como sin esfuerzo, incluyendo la segunda lengua, es un idioma. Pues resulta que los niños aprenden su lengua materna más o menos en 2 años. O sea, nosotros tardamos 2 años en aprender nuestra lengua materna. Entonces sí hay un esfuerzo, sí hay un gasto energético. Es decir, no es que los niños no sufran, no es que no sufran, es que deban sufrir, sino más bien sí hay un esfuerzo por parte del niño en aprender la lengua. Es decir, todo aprendizaje implica un esfuerzo, no importa la edad, siempre hay un esfuerzo porque hay un gasto energético, pues obviamente para el cerebro, es decir, todo lo tenemos. Decir que los niños aprenden sin esfuerzo, pues es una mentira realmente. Y también hay otro mito, que de pronto es un mito muy extraño, pero existe, y es que hay muchos padres de familia que piensan que gatear es necesario para aprender el lenguaje en general. Entonces los neurocientíficos se han dado cuenta de que esto no es así. O sea, gatear no tiene nada que ver con el aprendizaje del lenguaje en general, ¿sí? Entonces, para los padres de familia que creen eso, pues que no se preocupen, no necesitan seguir creyendo en eso porque eso no es así. Bueno, eso sería un poco como el resumen sobre los mitos o los neuromitos sobre el lenguaje, el aprendizaje de lenguas. Entonces ya saben que los adultos pueden aprender otros idiomas, varios idiomas al mismo tiempo. Obviamente se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, paciencia, enfoque, se necesita uno estar sumergido pues en ese ambiente. Obviamente hoy en día es más difícil, pero gracias a las tecnologías podemos tener, por ejemplo, amistades de otros países con quienes podemos practicar, ¿sí? Hoy en día es mucho más fácil tener maneras de practicar esos idiomas que queremos aprender. Y ya saben que todo el cerebro tiene que activarse para aprender, así sea una palabra, porque estamos hablando de sonidos, de semántica, que es el significado, de estructuras, ¿sí? Es decir, no es que sea solamente el hemisferio izquierdo, sino es todo el cerebro se activa pues para poder hacer estas funciones. Bueno, espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno y los espero en otra emisión. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.